Mis queridos niños, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Hoy vamos a avanzar un tema más en el lenguaje que titula prefijos y sufijos. Estamos viendo ejemplitos que hacen mención al tema que vamos a hablar. Pero veamos que se forman palabras nuevas a partir de otras ya existentes, añadiendo una sílaba o un grupo de sílabas al principio o al final de algunas palabras. A estas palabras nosotros las denominamos afijos, porque son morfemas que cambian el significado de la palabra, incluso al punto de convertirlas en otras. Por eso es que los afijos dan origen a los prefijos y también estos prefijos son morfemas que van antes del lexema. Luego a los sufijos, que son morfemas que van después del lexema. Quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando decimos que formamos palabras, estamos hablando de que somos capaces de crear palabras que ya tienen añadidos prefijos y sufijos. Y la formación de ambos se llaman afijos, porque son morfemas que cambian el significado de las palabras cuando utilizamos morfemas que van antes del lexema y después del lexema. Ahora, estudiemos cada uno de ellos. ¿Pero qué son los prefijos? Los prefijos son palabras o lexemas que preceden a una palabra para crear una palabra nueva o un nuevo significado, ¿ya? También decimos que son partículas o morfemas que se colocan delante de la raíz o lexema para formar una nueva palabra. Por ejemplo, este es el prefijo. ¿Por qué razón es prefijo? Porque va, ¿sí?, antes del lexema. Antivirus. Entonces, recién ya formamos una palabra que habíamos dicho, ¿no? Que es la formación de palabras. Como por ejemplo, aquí tenemos los principales prefijos. Y los prefijos van siempre antes del lexema o de la raíz, como ustedes lo quieran llamar también. ¿Sí? Tenemos esta que es la A, que indica negación o falta de algo. En este caso, miren, está la palabra a y la palabra teoteo, que viene de la creencia de Dios, y decimos ateo, que no cree a Dios, porque a es negación. Luego tenemos el anti, que sería oposición o decir lo contrario, antiaéreo, que no está en el aire. Ahora, bi, que significa dos, bilingüe, dos lenguas, y así sucesivamente. Estos son los prefijos que utilizamos nosotros para escribir antes de las palabras. Por ejemplo, obtener, retener, contener. Entonces estamos utilizando los prefijos y estamos uniendo un lexema y damos origen a otra palabra nueva, con un significado nuevo. Pero hablemos de los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Son partículas que se añaden al significado de algunas palabras para formar otras nuevas. Son partículas o morfemas que se colocan después de la raíz o lexema, modificando el significado de la palabra. En este caso, el lexema o raíz sería niñ, y el sufijo sería es, para que sea niñez. En este caso sería niño, pero lo vamos a cambiar con un sufijo y cambiaríamos a niñez. Ventana sería, en este caso, la raíz o lexema, pero lo vamos a modificar y decimos ventanilla. La palabra illa sería el sufijo, que es la palabra que va después de la raíz o lexema y modifica el significado de la palabra. Hay sufijos que pueden utilizarse aumentando, disminuyendo o de manera despectiva.
Y aquí tenemos algunos sufijos. No se olvide que el sufijo va después de la palabra, ádares. ¿Sí? Entonces, como esta va al final, aquí adelante tiene que haber, aquí lo que estoy haciendo en zigzag sería palabras que van antes de la palabra hada, y esa palabra que va antes sería lexema o raíz. Entonces, después, cuchara, da, mire. Entonces, como está cambiando, manotada, manotada viene de mano, que sería el lexema. Entonces, la palabra hada va cambiando el significado de dicha palabra. Aje, por ejemplo, la palabra sabotaje, de sabotear viene, ¿no? Y como va cambiando. Entonces, así el sufijo cambia el significado del lexema o raíz y modifica el significado de la palabra. Y puede ser aumentativo, diminutivo o despectivo. Ahora aquí veamos estos ejemplos ya aplicando en una palabra el prefijo y el sufijo. Veamos acá, mire, prefijo antes, sufijo después, y en la parte media es el lexema o la raíz. En este caso dice super, que sería el prefijo. El sufijo sería ado. ¿Y cuál sería el lexema o raíz? Merc, supermercado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos fragmentando una palabra, ¿sí? Y esa fragmentación lleva prefijo y sufijo. Ahora, recordemos que estos sufijos y prefijos parten como palabra base de los afijos, como habíamos dicho al principio, que el afijo, del afijo salen los prefijos y sufijos. Ahora, acá tenemos otros ejemplos que los vamos a realizar con ustedes. Mire, dice antes y después. Antes prefijo, después prefijo. Y en la parte central de dicha palabra es el lexema o raíz. Por ejemplo, desagradable. Entonces ahí ya lo estamos fragmentando la palabra, haciendo que tenga prefijo y haciendo que tenga sufijo. Prefijo porque es la palabra que va antes del lexema, sufijo que va después, y a este sufijo le podemos aplicar los aumentativos, diminutivos y despectivos. Exorbitante, mire, estamos fragmentando extra, es prefijo, bac es raíz o lexema, ante sería el sufijo. Y así, mis queridos estudiantes, ustedes en las partes vacías van a completar. Por ejemplo, acá podemos poner sub, sería mi prefijo. Mar sería mi lexema. Y mi sufijo sería submarino. Y ahí tendría la palabra submarino. Entonces, así fragmentamos la palabra para que contenga prefijo, lexema o raíz y sufijo. Y a continuación vamos a trabajar completando este cuadro, mis queridos estudiantes. ¿Sí? Yo sé que vamos a lograrlo con la ayuda y el conocimiento que ustedes tienen. Bueno, mis niños, hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.